no siempre se llamó bruja. Antes del término existía el miedo, y antes del miedo estaba la mujer. En cada aldea, en cada asentamiento primitivo, hubo una figura que conocía las plantas que sanaban y las raíces que mataban, que interpretaba sueños, hablaba con los muertos, leía el vuelo de los pájaros y entendía los ciclos de la luna. Una mujer que no respondía a los hombres, que no temía a las estaciones ni a la sangre. No era una figura de maldad. Al contrario, durante milenios fue guía, protectora y consejera. Pero en algún punto, el conocimiento que representaba dejó de inspirar confianza y empezó a despertar sospechas. Fue entonces cuando nació la idea de la bruja. Y no fue un nacimiento repentino. No hubo un solo lugar, ni un único idioma, ni una fecha clara. Fue un proceso lento, disperso, que creció como el rumor de una tormenta. A través de distintas civilizaciones, el poder femenino y lo oculto se entrelazaron. Así, lo que alguna vez fue respeto, se convirtió en persecución, y la mujer sabia pasó a ser, poco a poco, el rostro del pecado. Pero para entender cómo nació la bruja, no hay que mirar primero a los calderos ni a los aquelarres. Hay que volver al inicio, a las primeras civilizaciones, a los imperios que escribieron sobre arcilla, sobre piedra, sobre papiro. Allí, entre los registros más antiguos del mundo, las huellas de las primeras hechiceras aún permanecen. En la antigua Mesopotamia, cuna de la escritura y de los primeros códigos legales, se hablaba ya de mujeres capaces de invocar espíritus, de manipular la realidad con palabras sagradas y de cambiar el destino a través de rituales. Los sumerios las conocían como Kasaptu, término que luego los acadios heredaron para referirse a aquellas mujeres que practicaban la hechicería. Estas no eran simples figuras folclóricas. Aparecen mencionadas en textos legales como el Código de Hammurabi, alrededor del 1754 a.C., que prescribía penas severas para quien lanzara hechizos con intención dañina. Junto a ellas existían los Ashipu, hombres que practicaban rituales mágicos protectores, y las Shiptu, mujeres vinculadas a la curación y la adivinación. La diferencia era clara. Los hombres eran asociados con prácticas legítimas y rituales oficiales, mientras que las mujeres eran más fácilmente vinculadas con lo oculto y el castigo divino. Uno de los textos más conocidos, Maklu, una serie de encantamientos babilónicos contra brujas, nos muestra que desde entonces la magia femenina era considerada peligrosa. Las Kasaptu eran acusadas de hacer daño a los hombres, de seducirlos, de arruinar cosechas, de provocar enfermedades. Y aunque estos textos fueron escritos por hombres que ostentaban el poder, dejan en claro que la bruja, en su forma más primitiva, ya habitaba el imaginario colectivo como una amenaza. En el otro extremo del creciente fértil, las tierras de Kemet, como los antiguos egipcios llamaban a su reino, albergaban una visión distinta. En Egipto, la magia era parte esencial de la vida cotidiana y estaba integrada a la religión oficial. Allí, el término Heka designaba tanto la fuerza mágica como la práctica misma, y era considerada una herramienta legítima para equilibrar el caos, Isfet, y mantener el orden, Maat. Las sacerdotisas de Isis y Hathor eran guardianas de saberes ocultos, conocedoras de fórmulas rituales, plantas sagradas, cantos y símbolos que influían en la vida y en la muerte. El papiro Ebers, uno de los textos médicos más antiguos que se conservan, alrededor del 1500 a.C., contiene cientos de remedios y rituales que mezclan medicina, alquimia primitiva y plegarias mágicas. Muchas de estas fórmulas eran transmitidas entre mujeres
en un linaje de conocimiento que escapaba al control masculino. No obstante, aunque Egipto no desarrolló una cacería de brujas como la Europa medieval, sí existía una línea delicada entre el uso legítimo de Heka y su utilización con fines destructivos. Quienes se atrevían a manipular la energía para dañar a otros eran condenadas con severidad. Así, incluso en un sistema donde la magia era respetada, la figura femenina poderosa seguía caminando por el borde del abismo. Fue en Grecia donde la figura de la hechicera comenzó a tomar una forma más reconocible, no solo como figura mítica, sino como arquetipo literario. En los poemas homéricos ya se hablaba de Circe, la maga que transformaba hombres en bestias, y de Medea, la poderosa bruja capaz de traicionar a su familia por amor. Estas mujeres eran temidas y admiradas al mismo tiempo. Su conocimiento les otorgaba poder, pero también las convertía en peligrosas. Los griegos distinguían entre distintos tipos de prácticas mágicas. La farmakeia, relacionada con la manipulación de pócimas y venenos. La goetia, vinculada a la necromancia y a invocaciones oscuras. Y la teurgi, una forma de magia considerada superior por estar alineada con los dioses. Una vez más, las prácticas más oscuras y subversivas eran atribuidas a mujeres, mientras que las altas artes eran reservadas a hombres instruidos. Con la expansión del Imperio Romano, la situación empeoró para las mujeres que practicaban magia. Durante el siglo II a.C., el Senado emitió decretos que prohibían la magia no autorizada. La Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis, 81 a.C., por ejemplo, criminalizaba el uso de hechicería, especialmente cuando estaba vinculada con venenos, beneficium, práctica usualmente atribuida a mujeres. Así, el poder femenino fue deslegitimado y perseguido, mientras que la figura de la bruja comenzaba a adquirir una forma reconocible. Mujer, sabia, peligrosa y fuera del control del Estado y la religión oficial. No todas las brujas fueron retratadas con escobas, sombreros puntiagudos o pactos con demonios. Durante siglos su poder fue más terrenal, más cotidiano. Curaban partos, preparaban ungüentos, sabían cuándo cortar una raíz y cuándo no debía tocarse. Eran las que atendían a los moribundos cuando los médicos huían, las que susurraban oraciones antiguas mientras mezclaban aceites y piedras, las que sabían distinguir entre el hinojo que curaba y la cicuta que mataba. Este conocimiento, heredado de madre a hija, transmitido en silencio y mantenido al margen de las estructuras de poder, se convirtió en una amenaza, no por el mal que producía, sino porque representaba una forma de poder independiente. La figura de la bruja empezó a consolidarse como símbolo de lo incontrolable, de lo que no podía ser domesticado. En muchas culturas, lo femenino vinculado a lo oculto fue directamente asociado con la subversión. En Europa, las parteras y herbolarias eran especialmente sospechosas. La Iglesia veía con malos ojos que mujeres del pueblo tuvieran tanto conocimiento del cuerpo humano, de la fertilidad, de la sangre. En algunos manuscritos se les acusaba de interferir con el curso natural de la vida o de practicar abortos por medios impíos. En realidad, lo que hacían era ayudar a vivir en condiciones donde la medicina oficial brillaba por su ausencia. En América precolombina, muchas culturas también poseían figuras similares. Las curanderas mexicas, las iwiguansi de los pueblos guaraníes, las yatiris andinas o las machis mapuches eran líderes espirituales femeninas, sanadoras, médiums. Tenían un rol central en la comunidad. Pero tras la llegada del cristianismo colonial,
muchas de ellas fueron vistas como brujas y perseguidas como tales. En Asia, aunque con características distintas, el rol de las hechiceras también existía. En Japón, las miko eran chamanas del sintoísmo que canalizaban espíritus. En la India védica, las mujeres que practicaban tantra o astrología eran respetadas en ciertos contextos, pero en otros eran temidas. La frontera entre respeto y repudio era delgada y siempre dependía de quién tenía el poder. Así, en múltiples culturas, la figura femenina que ejercía conocimiento, fuera de los canales oficiales, comenzó a ser marginada. No por sus actos en sí, sino por lo que representaban. Una sabiduría que no pedía permiso. Cuando el cristianismo comenzó a consolidarse como fuerza dominante en Occidente, la antigua figura de la hechicera no desapareció, sino que fue absorbida y reinterpretada. Los primeros textos bíblicos ya contenían advertencias severas contra la magia, pero también contra el papel de la mujer sabia. En el Éxodo 22:18 se lee: «No dejarás con vida a la hechicera». Esta frase, breve y brutal, fue utilizada durante siglos como justificación teológica para la persecución de mujeres acusadas de brujería. En Deuteronomio 18:10 se agrupan prácticas consideradas abominables: adivinación, encantamientos, consulta con muertos, todas asociadas directa o indirectamente con la bruja arquetípica. Pero más allá de los textos sagrados, lo que marcó la diferencia fue la interpretación de los mismos por parte de los padres de la Iglesia. San Agustín y otros teólogos de la antigüedad cristiana no creían aún que las brujas pudieran hacer daño real. Pensaban que sus poderes eran ilusorios, que el diablo las engañaba. El verdadero peligro, según ellos, no era su poder, sino su influencia en los débiles de fe. Sin embargo, esta visión cambió radicalmente a partir del siglo IX, cuando empezó a consolidarse una imagen más concreta de la brujería. El Canon Episcopi, un texto atribuido a Regino de Prum, declaraba que muchas mujeres creían volar por las noches con la diosa Diana, pero que todo eso era ilusión del diablo. Este documento no solo negó la veracidad de los vuelos nocturnos, sino que las ridiculizó por ser tan crédulas. Curiosamente, este texto no justificaba la persecución física de las supuestas brujas, pero sentó un precedente. Declaró que las mujeres eran especialmente susceptibles a la manipulación demoníaca y que por tanto debían ser controladas, vigiladas y corregidas. Fue el inicio del vínculo directo entre mujer, pecado y magia. Con el paso de los siglos, la figura de Satán se volvió más central en la doctrina cristiana. El diablo ya no era solo un adversario simbólico, se convirtió en una entidad concreta, activa, seductora. Y la mujer que hablaba con espíritus, que curaba con plantas, que soñaba con figuras sagradas y repetía nombres antiguos, fue asociada con él. El conocimiento, cuando no era cristiano, comenzó a ser sospechoso. Y si ese conocimiento provenía de una mujer, era doblemente peligroso. Así, la bruja, que hasta entonces había sido curandera, médium, sacerdotisa o herbolaria, pasó a ser, en los ojos de la Iglesia medieval, una sierva del maligno. Y aunque aún no se había encendido la primera hoguera, la leña ya estaba dispuesta. Cuando uno observa el surgimiento de la bruja, no encuentra una criatura mítica, ni una enemiga de Dios, ni un ser infernal. Encuentra a una mujer que sabía, que no pedía permiso, que sanaba, que hablaba en voz baja mientras la noche caía, que conocía secretos que incomodaban a quienes se sentaban en tronos de piedra o madera. Una mujer libre de ataduras y por eso peligrosa. El mito de la bruja no nació de la maldad, sino del poder.
y como tantos otros mitos, fue moldeado no por la verdad, sino por el miedo. Miedo al conocimiento, miedo a la independencia, miedo a la diferencia. En este primer capítulo, apenas hemos rasgado la superficie de lo que sería, siglos después, la gran maquinaria del horror. Porque aún faltan las hogueras, los inquisidores, los aquelarres, las confesiones arrancadas entre gritos y los nombres borrados por la ceniza. Pero incluso allí, en los textos cuneiformes, en los papiros egipcios, en los versos griegos y en los decretos romanos, la figura de la bruja ya estaba presente. No tenía aún un sombrero negro, ni una escoba, ni un pacto con Satán. Pero su esencia ya caminaba por la historia, y el fuego, aunque lejano, ya empezaba a olerse. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo en Club de Historias